Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Continuamos hoy con este podcast que ya os anuncio que va a ser largo, larguísimo, eterno, porque vamos a subir, bajar, pensar que hemos aprendido un montón, todo disolverse como ceniza en la mano, desaparecer, volver a empezar, levantarse, tropezarse, cuestionarnos. ¿Y qué es el cuarto camino de Gurdjieff? Entendido e interpretado a través de la obra de Gurdjieff, de la obra de Uspensky, de Maurice Nicole, de Jan de Salman, de tantos otros. Hay otro por ahí que se llama Bennett, creo que se llama. Interesante, del cual llevamos ya unos cuantos. El último capítulo tuvo que ver con el observar y el observarse, y ya anuncio que vamos a entrar en alguna práctica, expresión de la práctica, en realidad de la práctica del trabajo, de la transformación. Cuando hablo del trabajo aquí me refiero a el cuarto camino, y se va a poner la cosa divertida. También quiero aprovechar para anunciaros que he hecho una selección de 50 libros, novelas. Hay de todo, libros, libros son todos libros. Algunas son novelas, otros son mini ensayos. Una selección de 50 libros espirituales. He titulado 50 libros espirituales que para mí son esenciales, o importantísimos, o están muy bien, como queráis. Cada uno va a tener el suyo. Y lo que voy a hacer es pues meterme de cabeza. Ya muchísimos me los he leído y algunos que no. Y quiero entrar en ellos para ofrecer alguna literatura que a mí me parece de interés, que despierta, y vamos a pasar a pasear por unos cuantos. De hecho, ya os puedo decir algunos títulos que son interesantes. Por ejemplo, vamos a viajar a Rumi, vamos a viajar a Lichine, vamos a viajar a Martin Buber, el yo y el tú, a Richard Maurice Bucke, la conciencia cósmica, el héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell, el Tao de la física de Fritjof Capra, a Carlos Castaneda, a 2 de sus libros, las enseñanzas de Don Juan y el viaje a Ixtlán, a Pema Chodron, cuando todo se derrumba, a Ram Dass, del que ya hablé hace tiempo, que tiene un libro muy peculiar que se llama Aquí y Ahora, al Monte Análogo, que es una obra de René Daumal. También vamos a viajar a Gurdjieff a través de Jan de Salman, la realidad del ser, una explicación acerca del cuarto camino. Más allá de esto va a ir aparte, aunque hay algunos textos como son de Krishnamurti, como de Gurdjieff, que tienen un podcast determinado. Esto es una selección, un podcast en el que solo voy a hablar de los libros, de estos 50, de esta selección que he hecho. Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano, poesía, por ejemplo, de Thomas Eliot, los cuatro cuartetos, Gurdjieff de nuevo, cuentos de Belcebú a su nieto, un autor que se llama Dag Hammarskjöld, que tiene una obra que se llama Marcas, a Thich Nhat, Paz en cada paso, al Zen y el arte del arco, a Siddhartha, como no, con 2 obras, Siddhartha de Hermann Hesse y una obra que en inglés se llama The Magister Ludi, que en español se tradujo de 2 maneras. Yo la tengo una versión que se llama El juego de los avalorios. Las puertas de la percepción de Huxley, Las variedades de la experiencia religiosa de William James, Carl Jung, 2 libros, El hombre y sus símbolos, Memorias, sueños y reflexiones. Krishnamurti, en uno de sus textos compuestos, que se llama Piensa acerca de estas cosas. Esa no es la traducción exacta, porque yo los leo en inglés. Se llama, algunos lo leo en inglés, Think
on these things. Jack Lucebram, y se hizo la luz. Thomas Merton, la montaña de 7 niveles, o los 7 círculos de la montaña. El Gita, como no, ahí tengo que darlo al Gita. Ouspensky, que tiene que ver con Gurdjieff, la búsqueda de lo milagroso. Uno de Paul Reeves, que son textos zen, titulados La carne zen y los huesos zen. David Thoreau, con su obra Walden, que tiene que ver, es un encuentro con la naturaleza, potentísimo, a mí me parece potentísimo. Una obra de Chogyam Trungpa, titulada A través del materialismo espiritual. Las hojas verdes, de Walt Whitman. La autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda. Hay otros que ya los he hecho, igual los añadiré, como son los Yoga Sutras de Patanjali, el libro tibetano de los muertos, el curso de milagros, que lo que he hecho ha sido extraer todas las frases, que es lo que más me interesa, de ese curso de milagros, y ahí las tengo todas. Ahora quiero ver qué hago con esas frases, porque son muchísimas frases y cómo las trato, para poder contároslo de una manera coherente y que podamos darle uso a ello. Y hay otro, que también lo he hecho, que se llama el Dhammapada. Esta sería la selección de los libros que quiero tratar y que si alguien no los ha leído, ya sabéis que yo los libros no es que los lea, yo los leo para mí y luego le hago la interpretación, la mía, a mí me sirve, lo hago para mí y luego lo que hago es compartirlo, porque hay muchas cosas que me gustan, otras que no, otras que al principio no me gustan, luego las veo y me encantan, pues eso, de esto a este canal, ¿no? De entrar y salir, de ir aprendiendo cositas, aprendiendo con cariño, con cariño. Aquí estamos siempre en el cariño. Así que he dicho esta introducción, que se me ha ido 7 minutos ya, nos vamos a los comentarios psicológicos, a la idea de transformación en el trabajo, el cuarto camino, y es la parte 1. Como ya sabemos, el señor Ouspensky ha sugerido que este trabajo lleve el nombre de psicotransformismo. La palabra en español es un poquito graciosa. El trabajo radica en la idea de transformación psicológica y transformación de uno mismo. Yo a esta transformación la llamo trascender. Es como esa frase, a medida que trasciendo mi pasado, que entiendo y trasciendo, esa secuencia que entiendo y trasciendo mi pasado, dejo entrar lo nuevo, lo fresco y lo vital. Permito que la vida fluya a través de mí. Esta es una frase que yo utilizo muchísimo para mí en mis meditaciones. Calladito. Bueno, calladito memorizando eso. Transformación significa que una cosa cambia en otra diferente. La química, y aquí es importante que vuelva a hacer otra cosa, no es suficiente la transformación. No lo es. Esto es, para mí, vital. ¿La transformación es necesaria? Sí. ¿La transformación tiene el peligro de ser un cambio de cromos? Sí. Ocurre muchísimo. La palabra clave para mí es trascender. Me cambio de aquí a aquí, me transformo, me he cambiado cosas, esto no lo hago, ahora lo hago distinto, perfecto. Pero cuidado, porque como dice Krishnamurti, aquí hay una mecánica. Y la mecánica hay que trascenderla. En el cuarto camino lo explican así, todo lo explican así. El que no lo explica así, que se lo pasa todo por ahí, por el arco, es Krishnamurti. Por lo menos el que me lo parece a mí. Y Ouspensky lo explica. Y Gurdjieff lo explica. Hay unas técnicas, hay un sistema, hay unos hábitos, hay un entrenamiento, hay una presencia, lo que tú quieras. Pero eso se ha de transformar. También lo dice Buda. O sea que en algún momento hemos de soltar.
Porque si no, nos convertimos en mecánico, aunque te hayas ido a hacer lo bueno. Porque irse a hacer lo bueno en lugar de hacer lo malo es una soberana, es ignorancia. Eso se ha de trascender. Y es lo que he explicado siempre en este canal. Algunas veces de una manera muy directa, otra menos velada, otras calentoning, lo que queráis, pero esto es yo como lo veo. Repito, transformación significa que una cosa cambia en otra diferente. Por cierto, es que tú cambias, por eso quiero incidir aquí, de una cosa a una cosa diferente, pero es que yo he sido también eso. O sea, si yo estoy en el cuadradito A, vamos a ponerlo así súper básico, y yo me quiero ir al cuadradito B o C, porque el cuadradito A ya se me ha agotado, ya noto que me hace daño y me molesta, y me quiero ir al C, ¿vale? Empiezo a cambiar cosas. Pero es que yo he sido A. Esto es como cuando dices, hostias, si nos hubiesen dado la oportunidad, o todavía, de borrar nuestro pasado, que no existiera en nuestro recuerdo, yo creo que muchos de nosotros le dábamos a la tecla. No, yo nunca, pero tú has sido ese, yo he sido ese y no pasa nada. Por eso hemos de trascender. El cambio no significa que no hayas sido. Nosotros somos todo el tiempo, todo el tiempo. Y nuestra mente juega un papel importantísimo. Nuestro pasado juega un papel importantísimo en la serie de recuerdos, formas que nos guarda ahí y que a veces nos jode la vida tremendamente, nos marca. Y seguimos trabajando y nos sigue marcando cada vez menos o desaparece. Desaparece significa trascender. La química estudia la posible transformación de la materia. Hay transformaciones muy conocidas de la materia. Por ejemplo, el azúcar puede transformarse en alcohol y el alcohol en vinagre por la acción de los fermentos. Esta es la transformación de una sustancia molecular en otra sustancia molecular. Y en la nueva química de los átomos y elementos, el radio se transforma lentamente en plomo. Como sabemos, los alquimistas del pasado siempre soñaron en la posibilidad de la transformación de un metal vil en oro. Pero esta idea no siempre tenía un significado literal, porque el lenguaje de la alquimia era empleado a veces por las escuelas secretas de enseñanza para referirse a la posibilidad de la transformación de un hombre en una nueva clase de hombre. El hombre tal como es decir, el hombre mecánico que sirve a la naturaleza y está arraigado en la violencia, era representado como metal, vil, y la transformación del metal vil en oro se refería a la posible transformación latente en él. En los evangelios, la idea del hombre mecánico comparado a una semilla capaz de crecimiento tiene la misma significación, como la tiene también la idea de renacimiento, de un hombre que nace otra vez. Esto es lo que en psicodelia los psiconautas llaman la muerte, las experiencias de la muerte, que algunos las han tenido realmente porque se han muerto y están ahí y de repente han vuelto, y los que hemos hecho viajes psicodélicos, e incluso con la meditación, aunque yo solo lo he encontrado en el viaje psicodélico con la psilocibina, me he muerto 2 veces. Y no pasa nada, o sea, yo lo he hecho, a mí no me ha pasado, no pasa nada, no tiene por qué pasarte. Porque sigues, la cosa sigue. Como saben, en este sistema de enseñanza el hombre es contemplado como una fábrica de 3 pisos, estamos en el 4º camino, que absorbe 3 alimentos. El alimento común en el piso inferior de la fábrica, el aire en el 2º piso y las impresiones en el 3er piso. El alimento que comemos sufre sucesivas transformaciones. Aquí ya estamos ya en las transformaciones. El proceso de la vida es la transformación. Cada ser viviente vive mediante la transformación de una cosa en otra. Una planta transforma el aire, el agua y las sales de la tierra en nuevas sustancias, en lo que llamamos patatas, judías, guisantes, frutas, lo que queráis, por la acción de la luz, fotosíntesis, del sol y los fermentos. La sensible película de la vida que se extiende sobre la tierra, que conduce la fuerza del universo, es decir, la vida orgánica, es un vasto órgano transformador. Nosotros somos un órgano transformador, pero no solamente biológicamente, que sí, químicamente, sino con memoria. ¿Y dónde está la memoria? En las neuronas, amigos. En la repetición de las cosas. Sí. Perdón. Cuando comemos,
El alimento es transformado sucesivamente, etapa tras etapa, en todas las sustancias necesarias para nuestra existencia. Esto es efectuado por la mente llamada centro instintivo, que controla el trabajo interior del organismo y desde luego conoce mucho más que nosotros sobre este particular. No es que conozca más que nosotros sobre este particular, es que somos nosotros. Y nosotros siempre hemos visto esto, porque nos han enseñado así, educado así, como si fuéramos dos cerebros. La mente, que piensa, que genera energía, obviamente, y la biología del cuerpo, pero es que somos nosotros. Ya sabéis que aquí yo no soy anti nada, de hecho hablo de las cosas. Pero obviamente, si te cuidas, si me cuido, no solo alimenticiamente, sino mentalmente, tu cuerpo está mejor. Es más, aquí hay siempre contradicciones. Me puedo comer súper organizado, de medida, que todo controladito, perfecto. Omega, carne, o sea, no carne, lo que tú quieras, me da lo mismo, cada uno con su dieta, y tener una mente politóxica que te está enfermando. Es que esto ocurre. Pero es que hay más cosas además de eso. Hay gente que se cuida, que tiene la mente bien, que se muere joven, no pasa nada. Es que es así. Nosotros queremos tenerlo todo controladito, de manual. ¿Para qué? Para no llevarnos sorpresas. No nos gustan las sorpresas, lo desconocido. Sabemos que cuando se forma o se toma el alimento, empieza la digestión. La digestión es transformación. El alimento es cambiado en algo diferente en el estómago. Esto es solo la primera etapa de la transformación del alimento y es designada en el trabajo por el paso, estos son términos ya del cuarto camino, de Do 768 a Re 384. Un cambio energético, un cambio vibracional. Ya sabéis que a mí me gusta poner las cosas esenciales, básicas. Esto es un cambio vibracional de sonido. Nos basta presentar esta primera etapa como ejemplo sin que sea necesario agregar otra cosa. Es una etapa que todos pueden comprender sin dificultad alguna. Todos pueden ver que el alimento tomado en el comportamiento inferior de la fábrica de 3 pisos, a saber, los alimentos que comemos, sufren una transformación. Supongamos ahora que el alimento pasó al estómago y que nada sucedió. ¿Qué ocurre entonces? El cuerpo, que se asemeja a una enorme ciudad, no se pone en contacto con el alimento. Como un indigesto trozo de comida, de lo que sea, puede entrar en la corriente circulatoria y proporcionar la fina sustancia necesaria, digamos, para el cerebro. Esta situación es más o menos lo que sucede. Empero, en el caso del tercer alimento, el alimento de las impresiones, entran y permanecen sin digerir, es decir, aquí no puede haber transformación alguna. Es decir, si nosotros no digerimos, no hay transformación. Pasan cosas, empacho, lo que tú quieras, pero ahí no hay transformación. Si nosotros, al leer, hacer ejercicios, al meditar, al pensar sobre nosotros, al observarnos, no procesamos, pues no pasa nada. Y esto lo hacemos muchísimo. Las impresiones entran y se detienen. No hay una transformación adecuada de las impresiones. Para el propósito de la naturaleza, no hay necesidad alguna de que el hombre transforme las impresiones, pero un hombre puede transformar sus impresiones por sí mismo si posee el suficiente conocimiento y comprende el porqué de su necesidad. Es decir, la naturaleza de la vida, de lo que ocurre fuera del hombre, no se está preguntando nada. Está en funcionamiento todo el tiempo. No se pregunta si tu mente está bien, si tu mente está mal, no se pregunta nada. Ejecuta, dentro de un orden. Y sí hay un orden. La naturaleza se autoequilibra, si sacamos al hombre de la película. Nosotros tenemos el poder de modificar cosas, de trascender cosas, de transmutar, como del plomo al oro. La mayoría de las personas creen que la vida externa les dará lo que anhelan y buscan.
La vida entra como impresiones. Lo primero que se debe comprender sobre el significado de este trabajo del cuarto es que la vida que llega como impresiones debe ser transformada. Sí, porque si nosotros pensamos por un momento que venimos con un manual, es que nos han dado un manual. ¡Qué mentira! Es como cuando te dicen, yo quiero ser padre, yo quiero ser madre, yo quiero tener hijos. Pues te han dado manual. Te han dado un manual, te han contado, tú tienes una serie de cosas en la cabeza hasta que eres padre y madre por primera vez, entonces te entra la pajolera. Dices, madre mía, esto no venía en el paquete. Pero esto mismo con la pareja, con el amor, me caso, con el enamoramiento, con el sacrificio. No existe tal cosa como la vida externa. Importante esto, no existe tal cosa como la vida externa. Lo que está recibiendo en todo momento son impresiones. Ve a una persona que le desagrada y obtiene impresiones de esa naturaleza. Ve a una persona que le gusta y otra vez obtiene impresiones. Esto es importante entender las dos cosas. Sí, porque las dos cosas son lo mismo, amigos. Las dos cosas son lo mismo. Eso significa que sea un apollardao, aplatanao, aletargao, que tape lo que siento. No. Es que más te vale sentir, amigo, más te vale sentir. Porque si no, como dice Cremutier, estarías muerto. O sea, serías inerte. Más te vale sentir. Lo que hay que hacer, lo que hemos de hacer, es saber reconocer que esto te está pasando. Hostia, este tío ya lo he visto y me ha entrado cruzado. Y me di cuenta de eso. Uy, ¿por qué me ha entrado cruzado? Esta chicona, por ahí, nada más. Eso, se trata de eso. No se trata de no sentir. Quien nos diga que hay que estar aletargado, escucha, que se convierta en saltamontes en la próxima vida, o igual es un saltamontes de la vida anterior que ha pasado sin procesar a esta vida y está por aquí pululando, andando, dando cursillos, que es un saltamonte que habla. Un saltamonte que habla. Ocurre que haya saltamontes que hablen y que dan cursos. Ocurre. Claro que hemos de trascender nuestras cosas. Por supuesto, es el misterio, el trabajo del héroe, del psiconauta. Pero tú vienes con una biología, química, luego están los pensamientos, haz lo que tú quieras, pero es que la tienes, es tu naturaleza. Por eso tienes 7 chakras, 8 chakras, me da lo mismo. La vida es una sucesión de impresiones y no, como se cree, una sólida cosa material. Su realidad son sus impresiones. Constituye un muy difícil punto de inserción, pero es lo que es. Es posible que tenga la seguridad de que la vida exista como tal y no como sus impresiones. La persona a la que ves sentada en una silla con un traje azul que le sonríe y le habla, la cree real. No. Lo que es real para usted son las impresiones que tiene de ella. Si careciera del sentido de la vista, no podría verla. Si careciera del sentido del oído, no podría oírla. La vida nos llega como impresiones y es ahí donde existe la posibilidad del trabajo sobre sí, pero solo si comprendemos que el trabajo que está realizando no lo hace sobre la vida externa, sino sobre las impresiones que está recibiendo. De hecho, aquí conté ya varias veces, hace tiempo que no lo contaba, 5 sentidos. Tratar de hacer un ejercicio de cómo percibís algo, a alguien, o incluso algo, separando los sentidos, quitando el olfato, quitando la vista, quitando el tacto, y vais a ver que percibís 5 personas distintas, o 5 cosas distintas, o mejor dicho, 5 energías distintas. A menos que lo aprendamos, nunca comprenderemos el significado de lo que en el trabajo es llamado el primer choque consciente. El choque se relaciona con esas impresiones que son todo cuanto conocemos del mundo exterior, que estamos recibiendo, que tomamos como si fueran las verdades absolutas, las verdades personas. Nadie puede transformar la vida externa, pero todos podemos transformar nuestras impresiones, a saber, el tercer y más elevado alimento tomado por la fábrica de 3 pisos. Por esta razón, este sistema de enseñanza, el cuarto camino, dice que es necesario crear un instrumento de transformación en el punto de entrada de las impresiones. Es decir, darte cuenta, amigo,
amiga, yo me lo digo a mí mismo, que me quiero mucho, amigo, que me quiero mucho. Este es el significado del trabajo observado a la luz de la transformación psicológica, y este es el punto desde el cual hemos de comenzar el trabajo. Es llamado el primer choque consciente, porque es algo que no se efectúa mecánicamente, no sucede mecánicamente, es decir, necesita una presencia, una conciencia, también llamado un esfuerzo consciente. Ya sabéis que la palabra esfuerzo a mí ni flores. Un hombre que comienza a comprender qué significa esto, al mismo tiempo empieza a dejar de ser un hombre mecánico, que sirve a la naturaleza, un hombre dormido que es simplemente empleado por la naturaleza para sus propios fines, los cuales no sirven en modo alguno a los intereses del hombre. Si piensa ahora en el significado de todo cuanto se le enseña a hacer por la vía del esfuerzo, empezando con la observación de sí, por la vía del esfuerzo lo cambiamos por la vía de la atención, empezando con la observación de sí, verá sin duda que en el lado práctico del trabajo solo se relaciona con la transformación de las impresiones y lo que resulta de las impresiones. El trabajo sobre las emociones negativas, sobre los estados de ánimo enojosos, sobre la identificación, sobre la consideración, sobre la mentira interior, sobre la imaginación, sobre los yo sucesivos, sobre la justificación del sí y sobre los estados de sueño, se relaciona en todo con la transformación de las impresiones, pero incluso en el otro lado positivo, en el subpositivo, que simpáticos, que cariñosos, todo igual. Se relaciona, repito, en todo con la transformación de las impresiones y lo que resulta de ello. Así convendrá que, en cierto modo, el trabajo sobre sí es comparable a la digestión en el sentido de que es una transformación. Es preciso formar un instrumento de cambio en el lugar de entrada de las impresiones. Este es, repito, el primer choque consciente y es dado en la descripción general del recuerdo del sí, del cual he hecho un capítulo anteriormente. Si mediante la comprensión del trabajo puedes aceptar la vida como trabajo, entonces estás en un estado de recuerdo del sí. Este estado de conciencia de sí lleva a la transformación de las impresiones. Esto es importante, transformación de las impresiones. Esta es la esencia de este primer capítulo, refiriendo a la práctica. Transformación de las impresiones. Y así a la de una vida distinta en lo que a usted respecta. Es decir, ya la vida no obra más sobre usted como lo hacía antes, empieza a pensar y a comprender de una manera nueva. Y este es el comienzo de su propia transformación, porque mientras sigamos pensando de la misma manera, tomamos la vida de la misma manera y nada cambia en nosotros. Transformar las impresiones de vida es transformarse uno mismo. Y solo una manera de pensar enteramente nueva puede efectuarlo. Es decir, una nueva vibración producto de esa conciencia, pensamiento, vibración. Todo ese trabajo descansa sobre una manera de pensar enteramente nueva. Permíteme que le dé un ejemplo. Se le dice en el trabajo que si es negativo, la culpa será suya. Toda la situación tal como lo registran los sentidos debe ser transformada. Mas para comprenderlo es preciso empezar a pensar de un modo enteramente nuevo. Comprenderán entonces que la vida no se exige continuamente reaccionar a ella, trabajar a ella, porque reaccionar tiene un componente de acción. Todas esas reacciones forman nuestra vida personal. Cambiar la vida de uno no es cambiar las circunstancias exteriores, es cambiar las propias reacciones. Cambiar las propias reacciones. Pero si no vemos que la vida exterior nos llega como impresiones que nos obligan a reaccionar en una forma estereotipada, no veremos dónde empieza el punto que posibilita el cambio. ¿Dónde es posible trabajar? Si las reacciones que forman nuestra vida personal son casi todas negativas, entonces también lo es nuestra vida. La vida consiste principalmente de una masa de reacciones negativas a las impresiones que le llegan todos los días. Esa es la parte, vamos a decir, jodida del asunto donde hay que trabajar más. También hay una parte de la vida que tiene componentes positivos, pero si ya sabéis, como dice Joe Dispenza, de que 65.000 pensamientos en un día, de los cuales el 95% no son positivos o buenos, imaginaros que estamos en lo cierto. Luego, nuestra tarea consiste en transformar las impresiones de modo que no provoquen reacciones negativas, es decir, darle la vuelta a la película.
De 65.000 pensamientos, 95% son positivos. Imaginaros lo que significa esto, para nosotros y para el mundo. Luego, repito, nuestra tarea consiste en transformar las impresiones de modo que no provoquen reacciones negativas si se desea trabajar sobre sí. Aquí yo os invito también a 2 podcasts que están en marcha: La mente vibración, el viaje a la mente y el poder de la intención. Tienen que ver mucho con el cuarto camino, pero un montón. Todo. Pero para lograrlo es necesaria la observación de sí en el punto donde penetran las impresiones. Luego se puede dejar que las impresiones lleguen de un modo negativo, mecánico o no. Si no se lo hace, equivale a empezar a vivir más conscientemente. Si no se consigue transformar las impresiones en el momento de su entrada, siempre se puede trabajar en el resultado de esas impresiones e impedir que produzcan su pleno efecto mecánico. Por supuesto, ¿por qué? Porque te acabas de dar cuenta. Es decir, resumiéndolo fácil, hostias, lo veía venir, lo he parado, bien. No lo he visto venir, estaba distraído. Hostias, está ocurriendo y me he dado cuenta. Bien, ya esos son avances. No me he dado cuenta, la he cagado, me he dado cuenta después. Pues también, perfecto, te has dado cuenta. Ahí estás trabajando, ahí estamos trabajando. Todo ello requiere un sentimiento definido, una valoración definida del trabajo, porque significa que el trabajo debe ser llevado hasta el punto, por así decirlo, donde entran las impresiones y son distribuidas mecánicamente a su lugar acostumbrado en la personalidad para evocar las antiguas reacciones. Más adelante, porque este es el final de la parte 1, hablaré sobre la transformación, pero cabe agregar que no es posible llegar a un nivel más elevado a menos que se produzca una transformación. Y la idea misma de transformación se fundamenta en el hecho de que existen diferentes niveles. Y se refiere al paso de un nivel de ser al otro. Nadie puede alcanzar un nivel más alto de desarrollo sin transformación. Yo creo que esto está más claro que el agua. Ahora, importante. Aquí hay que estar atentos. Parte de este juego es estar muy atento. Porque esto lo estamos leyendo, lo estamos haciendo. Pero si de repente el que te va a marcar en qué fase estás de la transformación es otra persona, así como imperativamente hay que tener cuidadito. Hay que estar atentos. La autoritas cuestionada y tu autoritas. Este es el ejercicio que no te cuentan. Que no te lo cuentan. Porque ya estamos hablando de fases. 1, 2, 3. ¿Y quién te va a dar el paso a la fase? Si estás en un grupito, ¿quién te va a dar el pase? Pues el maestro, la maestra, el guía, el gurú. Atentos a esto, atentos a esto. Entrando en libertad, saliendo en libertad. Por supuesto, hay un guía. En el cuarto camino había un guía. Había textos, había encuentros, había propuestas, había ejercicios, como en todo lo que hacemos aquí. ¿Pero de qué estamos hablando en este primer capítulo? De la transformación. Y la transformación, por cierto, por si se os había olvidado, incluye a la técnica, incluye al maestro, incluye al gurú. Atentitos, atentitos. Os mando un abrazo. Mañana seguimos la idea de la transformación en el trabajo, en el cuarto camino, parte 2. Van 5 o 6. Amarraros, pasarlo bien. Un saludote hasta mañana.